Ahora que se acerca el fin del año, como que todos andan pensando en lo que hicimos bien o en lo que hicimos mal, en lo que no alcanzamos a hacer o en lo que sí hicimos, en lo que nos hubiera gustado hacer también y en lo que no nos alcanzó para hacer. Usualmente este es un tiempo en el que todos reflexionamos sobre lo que pasó y sobre lo que va a pasar. Yo creo que es un buen tiempo para recordarnos que una de las partes esenciales de la vida cristiana es ser un estudiante de la Biblia. Nadie, ningún cristiano debería de estar incapacitado para poder leer su Biblia por sí mismo. Todos debiéramos de poder hacerlo de modo que nosotros obtengamos un beneficio para nuestra alma y nuestro estudio sea provechoso. Hay muchas cosas que nosotros debemos de hacer cuando estudiamos la Biblia. Debemos de observar el texto, debemos de hacer preguntas, los tiempos, debemos de ser cuidadosos al interpretar, observar el contexto histórico, observar el contexto literario, debemos de ver cuál es el uso de las palabras que están haciendo ahí. Hay muchas cosas que nosotros aprendimos cuando estábamos estudiando el libro de los fundamentos de la fe del pastor MacArthur. Debemos de buscar la manera en la que nosotros aplicamos ese texto, si hay alguna advertencia que nosotros debemos de tener cuidado, si hay algún pecado que evitar, si hay algún ejemplo que seguir, un mandamiento que obedecer, alguna promesa en la cual confiar. Nosotros debemos de observar todas esas cosas cuando estamos estudiando la Biblia. Pero de todas esas cosas, yo siento que ninguna llega a ser fructífera hasta que obtenemos el elemento esencial del estudio de la Biblia. Y yo creo que se resume bien de esta manera. Leí hace un tiempo un libro acerca de interpretación bíblica. Y cuando nosotros hablamos de interpretación bíblica, todos corren al método. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para entender bien? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el paso 1 y el paso 2 y el paso 3? Bueno, en este libro que yo encontré sobre la interpretación bíblica, dice que el primer requisito para tener un estudio provechoso de la palabra de Dios es tener un espíritu reverente. Si nosotros no tenemos eso, lo demás sobra. Escucha lo que dice en el libro que consulté. Dice lo siguiente: la Biblia es la revelación del Omnipotente. Es el milagro permanente de la soberana gracia de Dios. Es el código divino por el cual seremos juzgados en el supremo día. Es el testamento sellado con la sangre de Cristo. La Biblia se estudia en tal sentimiento de humildad y reverencia, de modo que se descubra, como dice el salmista, las maravillas de su ley, en el Salmo 119, 18. Ese es el requisito esencial para poder estudiar la Biblia de manera provechosa. ¿Cómo te acercas a tu Biblia? ¿Cómo empiezas a tener tu estudio? Una pregunta antes. ¿Tienes estudio de la Biblia constante? En nuestra oración debiera de estar ese sentir, como el que decíamos ahorita de la Biblia, como de esta cita que teníamos, que la Biblia no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios. No es un libro acerca de las opiniones de las personas más sabias de este planeta. No es un libro de tips. No es un libro de moralismo. No es un libro de ética. No es un libro de filosofía. No es un libro ni siquiera acerca de cómo vivir una vida buena y ya. La Biblia es la palabra de Dios. Y como tal nosotros debiéramos de acercarnos a ella, pidiendo como lo hace el salmista en el Salmo 119, abre mis ojos y yo miraré las maravillas de tu ley. Enséñame tu camino, como también dice en el Salmo 86, 11. Ese es el espíritu con el que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios para tener un estudio provechoso de la Biblia. Hay pocas cosas de las que los cristianos se arrepienten, y una de esas cosas es no dedicar suficiente tiempo ni suficiente esfuerzo a estudiar la Biblia como debiera. Se los dije en una predicación hace algunos días.
cuando tú hablas con los cristianos acerca de su vida devocional, la verdad es que la gran mayoría, con mucha pena, reconocen que no son tan dedicados como debieran de serlo. Y mi intención en este fin de año es que nosotros podamos tener un estudio provechoso de la Biblia. Ninguno de nosotros debería de esperar hasta el domingo para poder recibir algo del Señor. El Señor nos ha dado su palabra a todos nosotros. Y como la palabra que nosotros tenemos frente a nosotros es la palabra de Dios y no un libro cualquiera, nosotros debemos de considerar cuidadosamente algunas verdades. Mi oración es que mientras ustedes escuchan este sermón, ustedes puedan comenzar a ser movidos a buscar leer la Biblia como debieran de hacerlo. Entonces, vamos a comenzar con esto. Y lo primero para tener el espíritu correcto, este espíritu reverente, al acercarnos de leer la Biblia, es entender qué tipo de libro es el que estamos leyendo. Y primero, quiero decirte que la palabra de Dios es un libro infalible. La Biblia, las Escrituras, son infalibles. ¿Okay? No pueden fallar. La palabra de Dios dice en el Salmo 19:7, la ley de Jehová es perfecta, sin error. En Juan 17:17 nosotros encontramos las palabras del Señor Jesús que dijo, tu palabra es verdad. Eso significa que la palabra de Dios es infalible, que toda ella es verdadera y que no contiene ningún tipo de equivocación y que no puede equivocarse. Y si eso es así, eso significa que todo lo que está escrito en este libro es verdadero y digno de confianza. Deberíamos de confiar en esto con sinceridad y con prontitud. La palabra de Dios es confiable y digna de confianza en todas las cosas que dice. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y si Dios es perfecto, eso significa que su palabra también lo es. Este asunto de la infalibilidad de la Biblia, va mucho más allá de simplemente mi opinión o de cómo yo percibo la palabra de Dios. La palabra de Dios, por ser infalible, debe ser creída. Debe ser creída. La pregunta fundamental entonces no es si a ti la Biblia te parece interesante, o si te gustan los relatos, o si la palabra de Dios para ti es inspiradora, ni siquiera si es relevante. La pregunta es si la palabra de Dios es verdad y si es confiable. Podríamos pasarnos aquí horas dando todas las evidencias extra bíblicas de por qué nosotros podemos confiar en la Biblia como un libro confiable. Evidencias arqueológicas, evidencias literarias, evidencias históricas, pero esa no es lo que vamos a hacer. Creo que a nosotros nos basta el testimonio de la Escritura que dice, la suma de tu palabra es verdad. Eso dice en el Salmo 119, 160. Todas las palabras de Dios, la suma de todas ellas, ninguna se escapa a la realidad de que todas ellas son verdad. La palabra de Dios es infalible y nos haría bien descansar en algo que es infalible. Tú no lo eres. Tu juicio tampoco lo es. Tu experiencia tampoco. Nosotros somos falibles. La palabra de Dios no. Si tú quisieras un lugar seguro por donde caminar, la Biblia es ese camino. Número 2. La Biblia, aparte de ser infalible, es inerrante. ¿Y tú vas a decir que no es lo mismo? No, te lo explico. Yo en mi vida he hecho exámenes donde me saco un 10. No cometí ningún error. ¿Ok? Pero eso no significa que yo soy infalible. Me he equivocado muchas veces. En ciertas cosas puedo actuar y no equivocarme para nada. Pero la infalibilidad es todavía mucho más que la inerrancia. Infalible significa que no existe la posibilidad de que falle.
Inerrante es que no tiene errores. En ese sentido, la palabra de Dios es inerrante. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, en el versículo 18, dice: Jehová, tú eres Dios, y tus palabras son verdad. Tito 1:2 habla acerca de Dios diciendo que Dios no miente. Dios no miente. Dice el Salmo 12:6, y escucha esto, y yo te animo a que lo busques en tu Biblia y a que lo marques. El Salmo 12:6 es muy, muy, muy instructivo respecto a la inerrancia de la palabra de Dios. Salmo 12:6 dice así: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Entonces escucha esto: las palabras de Jehová son limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Todas las palabras de la Escritura entonces son completamente ciertas y sin error. Un teólogo que ya falleció, se llamó Wayne Grudem, dice esto acerca de la palabra de Dios: las palabras de Dios son de hecho el estándar definitivo de la verdad. Las palabras de Dios son de hecho el estándar definitivo de la verdad. Y aquí el Salmo 12:6 les decía que es sumamente instructivo porque dice que las palabras del Señor son limpias, ¿verdad? Limpias, como plata refinada en horno de tierra. Entonces ahí limpio no se refiere necesariamente a que no tiene una manchita o que no tiene tierrita. No. Se refiere a ese proceso de purificación en el que toda la escoria del metal, toda la basura del metal, todo lo que no es metal, sale para dejar un metal que es completamente puro. Dice, como plata refinada en oro de tierra, purificada 7 veces. El 7 es un número muy instructivo para los judíos, es un número que refleja perfección, es un número que refleja que algo es completo, que algo ya está en lo mejor que puede ser. ¿Recuerdan al Señor Jesús que una vez Pedro se le acerca y le dijo: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Y le dijo: 7 veces. Y el Señor le dijo: no, 7 no, 70 veces 7. Por otra vez, porque este número es muy instructivo acerca de algo que es completo, que es perfecto. Entonces la idea del Señor ahí no era que lo perdonaras 490 veces, no. La idea del Señor es que siempre tú debes de estar dispuesto a, con un corazón bondadoso, perdonar a aquel que te ofende. Lo mismo pasa aquí cuando dice que las palabras de Jehová son limpias y que son purificadas. Es decir, que son completamente ciertas. Proverbios 35 dice algo similar: la palabra de Dios es limpia. Y otra vez, es la idea de este metal que ha sido probado y que le han quitado todas sus impurezas. ¿Eso significa que la palabra de Dios fue purificada? No. Lo que estamos diciendo no es que la Biblia fue purificada y que le quitaron todas las mentiras. Lo que estamos diciendo es que la Biblia no contiene engaño alguno y todo es perfectamente cierto. De hecho, cierto, verdadero. Y por tanto, como les decía hace ratito, es digna de ser creída. La Biblia no afirma nada contrario a lo que de hecho es. Fíjense que algunas personas creen que la Biblia es verdadera en algunas cosas y en otras no. Por ejemplo, dicen, bueno, sí es verdad que Jesucristo existió, que Jesús de Nazaret existió. Esa es una de las personas más documentadas en la historia. Pero de que Jesús haya existido a que sea cierto todas esas cosas milagrosas que se le atribuyen, pues eso, pues no. O sea, hay algunas personas que dicen, la Biblia es cierta en algunas cosas y en otras no, pero eso no es verdad. La Biblia es tanto infalible como inerrante. Números 23:9 nos da la razón de esto. Números 23:19, perdón.
Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y luego pregunta, ¿Él dijo y no hará? La respuesta es sí, siempre va a hacer lo que Él dice, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces la palabra de Dios es un libro inerrante e infalible. Puedes confiar en la palabra de Dios con tu vida. Si tú quisieras tomar decisiones correctas, si tú siempre quisieras atinarle a lo mejor que pudieras apuntar, entonces caminar en lo que la Biblia te enseña es lo mejor que pudieras hacer. Porque la Biblia es infalible e inerrante. Número 3, otra característica de la Biblia y que espero que te anime a acercarte a este libro con humildad y con reverencia, pero también con alegría. La palabra de Dios es suficiente. Suficiente. Hay una doctrina que es trascendental en el cristianismo, que es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Y esto es que las Escrituras tienen todo lo que es necesario para nuestra salvación, para nuestra fe y para que nosotros podamos vivir una vida piadosa. La palabra de Dios es suficiente para nosotros. Segunda Timoteo 3:15 nos habla acerca de que la palabra de Dios es suficiente para nuestra salvación. Segunda Timoteo 3:15 dice, las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y luego el versículo 16 y el 17 también son muy instructivos respecto a la suficiencia de las escrituras para todo el resto de nuestra vida. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, de modo que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para enseñarnos cómo debemos de vivir nuestra vida aquí, cómo debemos de honrar al Señor. En la palabra de Dios también nosotros encontramos salvación, como dijimos hace ratito en 2 Timoteo 3:15, pero creo que también es importante que nosotros hablemos de lo que el Señor Jesús dijo en Juan 5:39. Él dijo, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñen las Escrituras. Creo que una de las cosas de las que nosotros debemos de declararnos culpables es que no escudriñamos bien, no buscamos. Hermanos, la Biblia es muchas cosas. Hasta ahorita dijimos que es inerrante, infalible, que es suficiente. La palabra de Dios es buena, es un deleite para el alma. Ahorita vamos a ver todo lo que la palabra de Dios es. De verdad, la palabra de Dios es muchas cosas, pero mágica no es. Es ingenuo de nuestra parte pensar que nosotros podemos hacer una lectura descuidada de la Biblia, así todos carrereados, sin intención de nada, y que eventualmente nosotros vamos a crecer y vamos a ser hombres y mujeres santos y piadosos. Entonces, no funciona así. Escudriñar tiene que ver con buscar cuidadosa, detenida, meticulosamente algo. Les digo que creo que es un buen momento para declararnos culpables de que no lo hacemos tan bien como debiéramos. El Señor Jesús dijo, escudriñen las Escrituras. Es un mandamiento. Y dijo, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas, en las Escrituras, a ustedes les parece que tienen vida eterna. Ahí nosotros encontramos vida eterna y ahí encontramos nosotros al Señor Jesús. Ay, hermanos, no hay nada que nosotros necesitemos recordar más que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. La suficiencia de las Escrituras es algo que nosotros debe de estar muy, muy, muy presente. La Biblia, contrario a lo que muchas personas afirman, no necesita que le añadamos nada, Algunas sectas y religiones falsas que se autodenominan cristianas
como los católicos y los mormones le han agregado a la Biblia. Los católicos le agregaron libros, los mormones hicieron un nuevo libro, el libro del Mormón, que también tiene, según su doctrina, igualdad que la Biblia. Pero van a decir, qué triste. Hay muchas personas que creen que la Biblia no es suficiente también para tratar con su propia vida. La ignoran, no la leen, prefieren confiar en su experiencia, en su inteligencia. Algunas personas creen que es necesario añadirle psicología a la Biblia cuando nosotros estamos atravesando por circunstancias difíciles y complejas. Algunos otros creen que en el culto a Dios no es suficiente su palabra, también hay que agregarle una música muy, muy espectacular, una experiencia muy padre, manipulación, manejo de luces, para hacer crecer la iglesia. Algunas personas creen que la predicación del evangelio honesta y amorosa no es suficiente, que necesitamos hacer estrategias en redes sociales y hacer cosas que a la gente le interesa y tener experiencias muy padres y hablar de lo que la gente quiere escuchar, prometer milagros. Y para nuestros matrimonios y para la crianza de nuestros hijos, para la manera en la que vemos la tele, la manera en la que nosotros trabajamos, para cómo usamos nuestro dinero, la manera en la que gastamos nuestro tiempo, cómo vivimos, cómo nos divertimos. ¿La Biblia es suficiente también para eso? La Biblia es suficiente para eso. Es suficiente. Y hermanos, yo no quiero que seamos como esos que dicen creer cosas que la verdad no creen. Algunos creen que la palabra de Dios es suficiente, que es inefable y inerrante, pero no viven según lo que ella dice, no la leen, no la buscan, no la memorizan, no la estudian con cuidado, no la meditan, no actúan según lo que dice. Actúan según lo que su corazón les dicta, según lo que la cultura les enseña, lo que ellos aprendieron de sus padres, según lo que ellos creen mejor. Pero si nosotros creemos que es infalible, inerrante y suficiente, entonces nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Un tesoro. El mundo se vuelve loco por siempre tomar las decisiones correctas, las mejores. Y nosotros tenemos la palabra inerrante de Dios. Una cuarta cosa que yo quiero hablarles acerca de la palabra de Dios es que es autoritativa. O sea, que tiene autoridad en sí misma. ¿Y por qué tiene autoridad en sí misma? Bueno, porque es la palabra de Dios. Y si Dios es el Rey del universo, supremo y soberano sobre todas las cosas, entonces la palabra de Dios también, en la iglesia y en el mundo, lo que debiera de gobernar siempre es la palabra de Dios, no nuestras opiniones. Mira lo que dice Isaías 1:2. Isaías 1:2. Dice: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. A la voz del Señor todos callan y escuchan. Su autoridad es final, es definitiva, suprema. No hay otro libro como la palabra de Dios. No lo hay. Gálatas 3:10 nos da un ejemplo acerca de qué tan autoritativa es la Biblia. Gálatas 3:10 dice: maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La palabra de Dios es tan autoritativa que todo aquel que no permanece en lo que ha hablado carga sobre él maldición. Santiago 2:9 dice: cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable
de haberla roto toda. Un punto. Pero rompí un punto. No, rompimos la ley del Señor. Así de autoritativa es, que merece ser guardada con sumo cuidado, de ser escuchada. El Salmo 119, al principio, no recuerdo si es en el versículo 4 o 5, déjenme lo reviso. Salmo 119 dice lo siguiente. Versículo 4, Salmo 119, 4 dice: Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Así de autoritativa es la palabra de Dios. Nuestra cultura y nuestro corazón, por otro lado, se resisten a la autoridad. Cada vez más nos damos cuenta de que las nuevas generaciones denigran la autoridad de las antiguas. Encontramos muchachos irreverentes, irrespetuosos, niños irreverentes, irrespetuosos en todos lados. Pero nosotros somos igual. Nos sujetamos a aquellos que nos agradan y a las cosas que nos agradan. No nos gusta sujetarnos a lo que no nos agrada. Del otro lado, también hay adultos que le huyen a ser figuras de autoridad respetables. Ellos no quieren tener a cargo a nadie. Las generaciones más jóvenes ni hijos quieren tener. Ellos no quieren ser responsables de nadie más que de sí mismos, viviendo como adolescentes, sin responsabilidades, sin nadie en sus espaldas, sin responsabilidad de criar, sin responsabilidad de modelar, sin responsabilidad de guiar, de sostener, de proteger, de servir. Nuestra cultura y nuestro mundo por todos lados le rehúye a la autoridad, a sujetarse a ella y a ser un modelo saludable y respetable de autoridad. En nuestra cultura se promueve vivir de manera individualista y egoísta, donde cada quien es su propio Dios, hace lo que le place, vive para sí mismo. Nadie quiere ser autoridad, mucho menos responder ante una. Pero la Biblia es autoritativa. Es la autoridad más grande que tenemos porque Dios es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, y Él ha hablado y demanda y exige ser obedecido. Por eso la Biblia molesta tanto a los hombres malvados. Por eso la Biblia incomoda tanto a los pecadores que no quieren arrepentirse. Porque ellos no desean ser desafiados ni confrontados en su maldad, mucho menos corregidos. Ellos no desean someterse, ellos prefieren un mundo donde Dios no existe y donde Dios no está, donde no tienen que darle cuentas de nada. Y para lo único que viven es para sí mismos. Una quinta característica de la Biblia. Entonces ya dijimos, la Biblia es infalible, inerrante, suficiente. La Biblia es autoritativa y la Biblia es buena. La Biblia es buena. Ve conmigo al Salmo 119, ¿quieres? Porque quiero que revisemos algunos versículos. No los vamos a revisar todos, son un montón. Pero sí quiero que veamos algunos, y yo creo que sería un buen ejercicio para ti, que en tu casa puedas leer el Salmo 119 y ver toda la bondad que Dios nos da por medio de su palabra, ¿ok? No hace falta citar, bueno, sí hace falta citar el Salmo 19, que es uno de mis salmos favoritos. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, el testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo, ¿sí? Ella es deseable más que el oro y más que el mucho oro afinado, y dulce más que la miel que destila del panal. En guardar sus mandamientos hay grande galardón, dice el Salmo 19. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es de verdad buena. Pero mira lo que dice el Salmo 119. Mira el versículo 7. Dice: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Entonces, ¿qué hace la palabra de Dios por mí? La palabra de Dios me ayuda a adorar con sinceridad.
¿Viste eso? Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Cuando aprenda tus justos juicios. Entonces la palabra de Dios hace que mi corazón adore con integridad, con sinceridad. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Exacto, con guardar tu palabra. Entonces, ¿qué hace la Biblia por mí? Me limpia. ¿Quieres ser limpio de tu pecado? ¿Quieres dejarlo? ¿Quisieras ser diferente? ¿Quisieras dejar de cargar con la culpa y la vergüenza de estar falle? Necesitas su palabra, porque la palabra de Dios nos limpia. El versículo 14, Salmo 119, 14, dice: me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. Si alguno de ustedes le regalaran la bolsa de la Lotería Nacional ahorita, yo no creo que estarían tristes. ¿O sí? En nuestro mundo material es al revés, ¿verdad? Nos gozamos cuando tenemos cosas y cuando tenemos dinero. Pero sí, la palabra de Dios nos alegra. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Sabes qué hace la palabra de Dios por nosotros? Nos da nuevas fuerzas. Cuando estamos tirados en el suelo, cuando ya no podemos más, la palabra de Dios nos da nuevas fuerzas. Versículo 28 dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra de Dios por nosotros? Nos sustenta en la ansiedad. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. ¿Qué hace la palabra de Dios por nosotros? Nos guía. Entonces la palabra de Dios es de verdad buena. Y apenas llegamos al versículo 35 y no los estudiamos exhaustivamente. El Salmo 119 tiene 176 versículos. La palabra de Dios es asombrosamente buena para nuestra alma. Entonces, ¿cuánto bien nos hace estudiar la palabra de Dios? Y mientras más nosotros la estudiemos, más nosotros descubriremos que estamos creciendo. Nosotros veremos que nuestro crecimiento es mayor, que somos más piadosos, más prudentes, más santos, que somos más intrépidos para ser obedientes a Dios en este mundo malo, que nosotros vivimos mucho más en paz. La Biblia es muchas cosas, pero como les dije hace ratito, mágica no es. Y nosotros no podemos poner en práctica algún principio bíblico que desconocemos. No podemos obedecer la voluntad de Dios y ni siquiera sabemos qué es lo que quiere. Necesitamos estudiar su palabra. Y esto no es un tengo que. Escucha, yo no dije tenemos que, dije necesitamos. El Señor Jesús en Mateo 4:4 dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Es tan necesario para nosotros la palabra de Dios, mucho más que nuestra comida diaria. Mucho más. Hermanos, la palabra de Dios no va a saltar a nuestras mentes y a nuestros corazones para que un día de la nada ustedes sean hombres y mujeres piadosos. Debemos minar y trabajar con la palabra de Dios, como desde hace ratito, observándola con cuidado, haciendo una interpretación cuidadosa, aplicándola constantemente a nuestras vidas, como aprendimos hace algunas semanas. Si ustedes no dicen, la neta yo no me acuerdo cómo hicimos eso, no te preocupes, yo te vuelvo a pasar el material. Pero necesitamos estudiar las Escrituras. Y miren,
Como les decía, ese es el primer, acercarnos a la Biblia, comprendiendo a qué tipo de libro nos estamos acercando, con el espíritu correcto, con el corazón correcto, con un corazón reverente y humilde. Ese es el primer paso y el más necesario para que nosotros estudiemos la palabra de Dios provechosamente. Mientras nosotros no tengamos ese corazón, no importa cuánto tiempo le dediquemos a la Biblia. Ustedes van a poder pasarse 10 horas estudiando, si quieren, libros de teología y Biblia, lo que quieran, pero su corazón va a seguir igual de dormido, igual de seco, igual de desobediente, hasta que ustedes se acerquen a la palabra de Dios como lo que es. Y si ustedes no están convencidos de las verdades esenciales de la Biblia, es decir, ¿cuáles son esas verdades esenciales? Que es inefable, inerrante, suficiente, autoritativa y buena. Si tú no estás convencido de esas cosas, y si tú no estás comprometido con un estudio diligente y consistente de la Biblia, mira, podría estar aquí otras 3 horas, y podrías leer los libros que quieras, y podrías leer la Biblia de tapa a tapa, y de verdad, poco te beneficiarás de lo que estás haciendo. Yo de verdad deseo, y es mi oración, que ustedes, al comprender qué es la Biblia y lo que ustedes tienen en sus manos, ustedes sean confrontados, de modo que si ustedes han sido negligentes respecto a su estudio bíblico, ustedes sean movidos a buscar este tesoro maravilloso que tienen en sus manos. Y si ustedes no han sido descuidados y han sido diligentes en su estudio personal, entonces que ustedes sean animados y fortalecidos para continuar así, alimentándote con diligencia de la palabra de Dios y confiando en su gracia. Pero necesitamos estar convencidos de las verdades esenciales de la Biblia y comprometidos con un estudio diligente de la misma. El hermano Paul Washer, en su libro que estudiamos hace unos años, el de los medios esenciales de gracia, escribió lo siguiente: nuestro caminar hacia la madurez cristiana se basa en nuestro conocimiento de la persona, los decretos, la obra, la voluntad y las promesas de Dios. Ese conocimiento es imposible sin un estudio personal diligente de las Escrituras, una exposición constante a la predicación bíblica y una comunidad en una iglesia verdaderamente bíblica. Y aquí quiero hacer una nota respecto a lo que el hermano Paul Washer dijo. Conocimiento de la persona de Dios no es pura información. Hay una diferencia grande entre saber y conocer. Es el conocimiento de la persona, los decretos, la obra y la voluntad, las promesas de Dios, lo que nos hace crecer. Entonces, ¿para qué estudiar las Escrituras? O sea, ya sabemos que son buenas, pero ¿para qué? Quiero compartirte 2 cosas. Voy a intentar hacerlo brevemente. Primero, porque ahí está la verdad. Dios es verdad. Y ahí en la palabra de Dios ustedes van a encontrar la verdad de todo. De Dios, del hombre, de su matrimonio, de su paternidad, de cómo ser abuelos, de cómo criar a nuestros hijos, de cómo dirigirlos, de la vida, de la muerte, el matrimonio, la familia, el sexo, esposos, esposas, padres, trabajo, casa, incluso hasta cómo comer y beber. Ustedes van a encontrar la verdad sobre todo lo que necesitan para la vida y para la piedad. ¿Por qué leer la Biblia? Porque ahí vas a encontrar la verdad. No sé ustedes, pero a mí no me gusta que me engañen. No me gusta hacer cosas a ver si funcionan. Yo no soy así. La palabra de Dios es nuestra roca fuerte y es lo que nos guía en la verdad. Y la segunda cosa, porque cuando ustedes aprendan la Biblia, ustedes van a ser felices. Y no estoy hablando simplemente de memorizar un texto. Estoy hablando de aprender la Biblia. Miren, el Salmo 19:8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón.
Si tú ves los mandamientos de Jehová como la piedra en la espalda extra en tu día, entonces hay un problema. Y el problema no es con la Biblia, porque los mandamientos de Jehová alegran el corazón. El problema está en nosotros. Y fíjate, algo que me encanta de este pequeño versículo, yo no sé por qué no nos dice: las bendiciones de Jehová alegran el corazón. Porque tal vez tú podrías decir, pues sí, ¿no? O sea, eso sería más lógico, pero los mandamientos. Pero es que, ¿sabes qué? Para los cristianos verdaderos, obedecer al Señor es su gozo, su alegría, es lo que quieren hacer. De eso piden su domingo, de obedecer al Señor. Deseamos obedecer al Señor, deseamos no pecar más, deseamos vencer nuestro pecado, deseamos vivir una vida de pureza, de integridad, queremos ser piadosos, queremos ser santos. Por eso los mandamientos de Jehová alegran el corazón. Eso es lo que pasa en el corazón de un verdadero cristiano. Proverbios 8:34, mira lo que dice Dios: bienaventurado es el hombre que me escucha. Dios personificado por la sabiduría. Bienaventurado es el hombre que me escucha. Lucas 11:28, bienaventurados los que oyen mi palabra y la guardan, dijo el Señor Jesús. Bienaventurados, felices, bendecidos, dichosos, alegres. Las personas que me escuchan, que guardan mi palabra, son felices. Felices. De verdad, para mí es bien sorprendente ver cuántas personas hay que saben lo que la Biblia dice y aún así no lo hacen y viven infelices y no sé qué les da, pero no se arrepienten. No viven felices. Hermanos, Dios los creó para Él mismo y para su gloria. ¿Quieren ser felices? Obedézcanlo. Mira, acompáñame a dos versículos más. Uno está en Jeremías 15:16. Jeremías 15:16. Fíjate cómo habla el profeta Jeremías acerca de cuando él encontró las palabras del Señor. 15:16. Jeremías 15:16. ¿Listos? Márcalo. Yo les sigo animando. Tráiganse un lápiz, un cuaderno, apunten, lo que más que puedan hacer, aprovéchenlo y tómenlo y escríbanlo y subrayen, rayen su Biblia. Está bien, no pasa nada. Mira, dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Dice, fueron hallados tus palabras. En otras versiones dice, yo hallé tus palabras, o yo encontré tus palabras. Y eso tiene sentido porque dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Entonces, ¿quién las encontró? Pues el profeta, ¿no? Por eso las comió. Cuando comió sus palabras, dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría. Por gozo y por alegría. Hermanos, yo siento que nosotros seríamos muchísimo más felices si nosotros viviéramos según lo que decimos creer. De verdad es bien difícil encontrar a un cristiano que esté en desacuerdo con que la Biblia es infalible, que es inerrante, que es autoritativa, que es suficiente y que es buena. Todos los cristianos te van a decir que sí. Pero que estudie la Biblia consciente y mostrando y reflejando en su corazón que de verdad cree esas cosas. Son pocos.
Y, y, y de verdad necesitamos crecer en eso. Hay un versículo más que quiero enseñarles, que está en Lucas 24:24. Para este punto, Lucas 24:24, el Señor Jesús ya ha sido crucificado y ya resucitó. ¿Ok? Y aquí está apareciéndose algunos de sus discípulos que iban en un camino rumbo a la ciudad de Emaús. Estos no lo reconocieron al principio, pero mira lo que dice ahora Lucas 24:24. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron como las mujeres habían dicho. Miren, espérenme un poquito, porque aquí ya la regué yo. Y luego mira lo que dice el 26 y 27. Bueno, desde Lucas 24 y voy a leer desde el 27. Lucas 24:27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Este es Jesús, ¿ok? Que le está explicando a sus discípulos lo que la Biblia decía de sí mismo. Y luego el versículo 28 dice, llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos lo obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, escucha, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? ¿No ardía nuestro corazón? Ay, hermanos, de verdad que hay gozo en la palabra de Dios. ¿No se te hace ese un pensamiento bastante agradable? Bastante bonito, bien maravilloso. Un chorro de personas piensan que leer ese libro es aburrido, pesado, tedioso, difícil. Pero no, de verdad hay gozo en la palabra de Dios. De verdad, mira, no se trata de que no te olvides ni del punto ni de la coma que vienen ahí. Yo creo que más que acordarte de cada cosa que tú lees y de cada palabra de los libros que estudias, se trata de que tú tengas una disposición del corazón de ser obedientes al señorío de Cristo. Y de verdad yo no veo ninguna razón para que ninguno de nosotros no crezca en su palabra. A ninguno de nosotros les falta recursos, todos tenemos muchísimo más de lo que necesitamos para poder aprender y crecer. Este libro que nosotros tenemos aquí es la fuente autoritativa de toda la verdad. Y tú tienes el privilegio de conocer a Dios por medio de su palabra. Esta palabra que es el fundamento de nuestro gozo. ¿Qué excusa será válida para no hacerlo? Piénsalo. Entonces leamos su palabra con gozo, porque tenemos un tesoro en nuestras manos. Un tesoro en el que puedes depositar tu vida, confiando que estará segura, porque no se equivoca, no erra, es suficiente, no te va a faltar nada. Y Dios en su bondad provee para nosotros ahí alegría. La alegría para la cual tú y yo fuimos creados. Porque fuimos creados para su gloria. Estudiemos la Biblia juntos. Seamos más diligentes en ello.